Hermanos, que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Es un privilegio estar escuchando la voz de Dios a través de la música, a través del canto, a través de la programación. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Si alguien me está escuchando en México, en Colombia, en cualquier parte del mundo, mi deseo es que Dios pueda bendecirte, mi deseo es que Dios pueda tocar tu vida, mi deseo es que si estás atravesando por alguna situación delicada, Dios pueda bendecir tu vida. Este, el apóstol Pablo, el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10, verso 12, nos dice algo muy importante, algo serio. Dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 10, 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Este es un texto muy importante que nos indica una gran verdad. No importa el tiempo que tú hayas tenido, tenga en la iglesia, no importa el tiempo que tú te haya bautizado, tiene que tener cuidado porque el diablo quiere hacerte daño. El diablo no quiere que tú seas feliz. El enemigo no quiere que tú fijes tus ojos en Cristo. El enemigo no quiere que tú medites en la palabra, no quiere que tú ores. Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y entonces Pablo te dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. El tema de esta mañana lo he titulado, a pesar de todo, Jesús te sigue amando. Es un Dios, nuestro Dios, el Dios todopoderoso, es un Dios de amor que no importa lo que tú hagas, no importa dónde tú estés, no importa tu futuro, tu pasado, tu presente, no importa en qué tú estás luchando, con qué tú estás luchando. Dice, a pesar de todo, Jesús te sigue amando. Vamos a orar. Padre, en esta hora te ruego, te suplico que tú bendiga a mis hermanos. Estoy orando posiblemente por una persona que está sufriendo en este momento, que está triste porque tiene quizá alguna dificultad, algún problema, quizá enfermedad, quizá económicamente hablando, algo está pasando con esa persona. Te pido, Padre, que a esa persona tú la bendiga, la abrace y le susurre al oído, indicándole que tú estás con ella. Padre, en el mensaje de esta mañana, que sea un mensaje especial de vida para la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando leemos la Biblia, desde el Génesis al Apocalipsis, comenzando desde el Génesis, que es el primer libro de la Biblia, aunque no es el primer libro que se escribió, pero cuando comenzamos a leer la Biblia desde el Génesis y terminamos con el Apocalipsis, la Biblia, que es la palabra de Dios, nos enseña una verdad terrible, que en este mundo de pecado siempre habrá problemas. Este es un mundo lleno de maldad, lleno de dificultades, lleno de dolor y de tristeza. Siempre en este mundo que es un mundo de pecado, que está marcado desde hace tanto tiempo por el pecado, y hay tanta gente que se aleja de Dios, que camina, que se aparta de la fuente de poder, de la fuente de la vida, de la fuente de sabiduría que es Jehová. Siempre habrá problemas en este mundo de pecado. Cuando hablamos de problemas, hay varias clases de problemas. Por ejemplo, existen problemas que tienen soluciones. Existen problemas que necesitan tiempo para solucionarse. Tiempo para solucionarse. Cuando tú estás atravesando por ese tipo de problemas que necesitan tiempo para solucionarse, tú tienes que pedir ayuda a Dios, tienes que pedirle paciencia a Dios.
La paciencia es una bendición, una gran bendición. Existen problemas que deben resolverse de inmediato. Yo no sé qué clase de problema tú estás teniendo, pero existen problemas que deben resolverse de inmediato. Problemas serios, también existen problemas serios y graves. Existen problemas repentinos debido a accidentes, debido a alguna enfermedad, problemas serios. Existen problemas críticos y que son muy difíciles de solucionar. Lamentablemente, queridos amigos, queridos hermanos, existen personas que tienen la pésima actitud de hacer de todo un problema. Ahora, hay una pregunta que yo quiero hacerte en esta mañana. ¿Por qué es tan difícil lidiar con los problemas? ¿Por qué es tan difícil lidiar con los problemas? Dependiendo cómo tú enfrentes los problemas quitan las fuerzas y el ánimo. Hay muchas personas que no saben no saben enfrentarse a los problemas. Los problemas muchas veces quitan las fuerzas y el ánimo. Muchas veces los problemas nublan el entendimiento y el buen juicio. ¿Tú recuerdas aquella ocasión cuando el pueblo de Israel iba rumbo a la tierra prometida? Dios quería regalarle esa tierra, la tierra de Canaán, la tierra prometida, esa tierra que fluye leche y miel. Y dice la Biblia en el libro de Números que el pueblo se desanimó en el camino. Y cuando una persona está desanimada, porque está atravesando por algún problema, por alguna dificultad, esa persona con frecuencia deja a un lado el proyecto que Dios le ha dado que haga para hacer. Lo deja a un lado. El pueblo de Israel se desanimó. Inmediatamente desanimado quiso regresar a Egipto. Y yo quiero darte un consejo, querido amigo. No importa la edad que tú estés atravesando. No importa que tú no veas una luz en este momento, que tú veas a tu alrededor, quizá te nublina, oscuridad. A pesar de todo, Jesús te sigue amando. Y Dios, quiero que entienda que Dios tiene un plan bueno para ti, un plan perfecto para ti. Si tú estás batallando, creyendo que eres un derrotado, no le permita a Satanás que él te manipule, porque Satanás quiere dañar tu mente. Y mi oración en este momento es que la mente de Dios esté en tu mente. Que tú tengas los pensamientos, la mente de Cristo. Con Cristo a tu lado, caminando con Cristo, tú llegarás a puerto seguro. Entonces yo hago otra pregunta. ¿Tienen problemas los cristianos? Porque hay personas que dicen de esta manera. Me bauticé, estoy buscando a Dios y ahora los problemas han aumentado. No es que los problemas han aumentado, es que Satanás sabe que una persona que se toma de la mano de Dios, que le cree a Dios, que confía en Dios, Satanás nunca derrotará a esa persona. Entonces, cuando tú estás orando, cuando tú quieres hacer la voluntad de Dios, el diablo te busca los puntos débiles, te pone zancadilla, te pone obstáculos, pero esos obstáculos son vencidos con la ayuda del Dios Todopoderoso. Porque Dios tiene un plan y tú vas a llegar a puerto seguro si no te sueltas de la mano de Dios. Entonces, tienen problema los cristianos. El ser cristiano no es un seguro contra los problemas. Dios no ha prometido en su palabra, usted no encontrará un texto en la Biblia que diga que los cristianos, que después de tu bautismo,
no va a tener ningún problema. Inclusive el mismo Jesús dijo en cierta ocasión: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice la palabra, confiad, yo he vencido al mundo. Jesús es nuestro ejemplo. Y cuando la Biblia dice confiad, yo he vencido al mundo, no lo está diciendo porque Jesús era Dios. Claro que Jesús era Dios, 100% Dios, pero también era 100% hombre. Y Jesús venció el pecado como un hombre, porque Jesús no se apartó nunca de la voluntad de Dios, siempre estuvo dentro del plan de Dios. Entonces, el ser cristiano no es un seguro contra los problemas. Lo que Dios ha prometido, lo que Dios te promete es, Dios le dijo a Josué, por ejemplo, Josué, cuando Dios le dijo a Moisés: yo tengo un proyecto muy grande para ti. Tú vas a repartir la tierra de Canaán por heredad a los hijos de Israel. Yo me imagino que Josué se puso la mano en la cabeza. ¿Cómo logro yo hacer esto? Quizá se le pasó por la mente a Josué. ¿Cómo yo voy a hacer esto? Ya Moisés, mi gran líder Moisés, ya está muerto. Y Dios le dijo a Josué: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora eres tú que va a continuar con el liderazgo que tenía Moisés. Tú vas a repartir la tierra por heredad, la tierra que yo le estoy regalando a los hijos de Israel. Y Dios le dijo a Josué: mira, Josué, te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vaya. Ese Dios que le dijo a Josué: te mando que te esfuerces y sea valiente, te dice a ti: Cecilia, te mando que te esfuerces y sea valiente, no temas. Te dice a ti, Pastor Ureña: te mando que te esfuerces y sea valiente, no temas. Te dice a ti, Doctor Acevedo: no temas ni desmayes, yo estoy contigo. Hermana Blanca, Dios te dice lo mismo. Melissa, Dios te está diciendo lo mismo. Te mando. Mario, joven, amigo, hijo, escucha lo que te dice Dios. Te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vaya. El ser cristiano no es un seguro contra los problemas. Sabemos positivamente que el cristiano seguirá teniendo problemas hasta que estemos viviendo en esta tierra llena de pecado. Siempre habrá problemas. Pero el cristiano tiene un secreto escrito que tiene. Aquí está escrito un secreto en la palabra de Dios, un secreto extraordinario. El cristiano tiene un secreto que le ayuda a resistir y a sobreponerse en todos los problemas. Claro que tú vas a tener problemas. Claro que yo tengo problemas. Pero tú y yo tenemos un secreto que nos ayuda a resistir y a sobreponernos en todos los problemas. Mira que dice Pablo, 2 Corintios, subraye este texto, 2 Corintios, capítulo 1. El apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo. A mí me gustan los escritos de Pablo. El apóstol Pablo, 2 Corintios, capítulo 1, versículo 3. Dice lo siguiente, capítulo 1, versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Versículo 4 dice: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Él te consuela en tu dolor, en tu angustia, en tus problemas. Él está contigo, el cual nos consuela
en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Entonces el versículo 5 dice: porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. ¿Qué quiere decir Pablo con este pasaje tan extraordinario? El apóstol Pablo dice que el cristiano, nos está diciendo que el cristiano no está solo e indefenso ante los problemas. No está solo ante los problemas. El cristiano tiene a Dios, a Jehová, que lo defiende, lo acompaña, lo consuela y lo ayuda a resolver cualquier tipo de problema. No importa qué problema tú estés atravesando. Claro que tiene problemas, pero debe orar con toda tu fe, con toda tu fuerza, una oración que toque al corazón de Dios. Ora, anímate, llénate de fe y valor para que tus problemas no te alejen de Dios, que los problemas no te saquen de la iglesia, que los problemas no te impidan orar. Si está pasando por un problema, es cuando más debe orar. Es cuando debe más caminar cerca de Dios. Tú recuerdas aquellos 10 leprosos. Aquellos 10 leprosos fueron ante Jesús. Jesús, ten misericordia de nosotros. Y Jesús lo manda al templo. Y mientras ellos iban al templo, pensando en las palabras que le había dicho Jesús, cuando se dieron cuenta, ellos iban pensando en Cristo, caminando tomada de la mano de Jesús. Y cuando se dieron cuenta, vieron que estaban sanos de la lepra. Tú estás atravesando quizá por un problema, pero si caminas tomado de la mano de aquel que todo lo puede, te darás cuenta poco a poco que ese problema va a ir cediendo, y cuando te das cuenta, tu problema va a ser solucionado. El cristiano tiene a Dios que lo defiende. El cristiano tiene a Dios que lo acompaña. El cristiano tiene a Dios que lo consuela. El cristiano tiene a Dios que lo ayuda a resolver los problemas. Estamos estudiando en este trimestre el gran libro del profeta Isaías, del profeta evangélico, el profeta Isaías. Y Isaías nos dice en su libro, cuando usted lee el libro completo, se dará cuenta que Isaías dice que Dios es nuestro Padre. Imagínate, Dios es tu Padre, es mi Padre. Tenemos un Padre que puede ayudarnos, que nos ama con amor eterno, que no es un Padre que castiga, es un Padre amante, amable. Dios nos ama. El libro de Isaías dice que Dios da fuerza para soportar los problemas. Dios te da fuerza para soportar ¿qué cosa? Los problemas, las dificultades. Dios, dice el profeta Isaías, es tu pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Isaías dice que Dios es tu pastor. Isaías dice que Dios es un Dios perdonador. Dios, dice el profeta Isaías, nos consuela. Dios nos protege y defiende, dice el profeta Isaías. El profeta Isaías dice que Dios te da prosperidad. El profeta Isaías dice que Dios nos da fuerza y ánimo. Dios quiere darte fuerza y Dios quiere darte ánimo. Dios nos libra, dice el profeta Isaías, de la muerte eterna. Y cuando tú lees el libro del profeta Isaías, te das cuenta que Dios nunca nos abandona. Dios nunca nos abandona. Sabemos que hay problemas, pero al mismo tiempo es importante que
tú sepas, que sepamos que hay solución. Y la solución tiene un nombre. La solución tiene un nombre. La solución a tu problema tiene un nombre y se llama Jesucristo. ¿Qué debe hacer? Invitar a Jesús a tu vida. Abrir tu corazón para que Él entre. Para que saques, y cuando tú abras tu corazón a Jesús, cuando tú abres tu mente a Jesús, Él va a sacar de tu mente dolor, tristeza y pena y entrará, y entonces cambiará todo eso en gozo y paz. Porque Jesús es la fuente de dicha y felicidad. A pesar de todo, Jesús te sigue amando. En este mundo, amigo que me está escuchando, hay un problema grave. El problema más grave que tiene este mundo, que se ha convertido desde un principio en un cáncer que no puede ser sanado por ningún médico humano. Ese cáncer se llama pecado. El pecado, todo lo que toca daña. Por eso el apóstol Pablo te dice, el que piense estar firme, mire que no caiga. Mire que no caiga. El cáncer es el cáncer del pecado es la única persona que puede curar ese cáncer. Se llama el Señor Jesucristo, porque es el médico divino. Ahora, yo quiero hacerte, en este mundo de pecado, como dije desde el principio, siempre habrá problemas. Pecado. El pecado te arruina la vida. Te arruina la vida. Ahora, yo quiero hacerte una pregunta para meditar, varias preguntas, 3 preguntas te voy a hacer. Primera pregunta, ¿es posible amar a Dios? ¿Es posible amar a Dios sinceramente y de todo corazón y al mismo tiempo pecar contra Él? Yo creo que es una pregunta seria. Repito, ¿es posible amar a Dios sinceramente y de todo corazón y al mismo tiempo pecar contra Él? Segunda pregunta, ¿es posible ser felices mientras desobedecemos al Dios que amamos? Repito, ¿es posible ser felices mientras desobedecemos al Dios que amamos? Tercera pregunta, ¿qué hace Dios con sus hijos que pecan a pesar de amarlo sinceramente y de todo corazón? Todos sabemos por experiencia propia que el pecado siempre de alguna forma, en algún momento causa dificultad. Y esa respuesta a esas preguntas, la encontramos en la historia, en el relato de un acto, de uno de los actos más lamentables del rey David. Vamos a abrir la palabra en el Salmo número 32. Salmo número 32. Dice el salmista David. Esas 3 preguntas se contestan con la historia de David. Dice el Salmo 32. Bienaventurado, en otra palabra, doblemente feliz, aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño.
Cuando leemos en la Biblia la historia de David, nos damos cuenta que no ponemos ninguna duda el saber que el amor que David le tenía a Dios era un amor abundante, un amor desbordante y un amor expresivo. David amaba a Dios de todo corazón. Lo amaba con toda su fuerza. David ofrendó generosa y voluntariamente a Dios. David compuso y cantó cuantiosos y apasionados versos a Dios. David saltó y danzó por amor delante de Dios. Pero aunque amaba profundamente a Dios, David también cometió un horrible pecado contra aquel a quien tanto amaba. ¿Amaba David a Dios? Claro que lo amaba con todo el corazón. Poco tiempo después de aquel placer pasajero, Betsabé le hizo saber a David que de aquella única y casual relación con él había quedado embarazada. David se había metido en tremendo problema. Y el enemigo entrampó a David. Cuando el enemigo le puso la zancadilla a David para que se cayera, el texto dice: el que piensa estar firme, mire que no caiga. Cuando el enemigo le puso esa zancadilla a David, David se cayó porque David estaba desarmado. David cae en pecado y creemos que un hombre como David que cae en pecado va a pedir perdón, va a pedir perdón, va a pedir ayuda a Dios, que lo fortalezca, que lo ayude a levantarse. Esa es la actitud que esperamos de una persona como David. Pero David, en su afán por cubrir, David encubre su pecado. Y la Biblia dice que el que encubre su pecado no prosperará. David, en su afán por cubrir su pecado, mandó a buscar al esposo de Urías, al esposo de Betsabé, que era Urías. El esposo de Betsabé era un hombre bueno, un hombre fiel, un soldado fiel que amaba al rey David. Y cuando Urías va al palacio, lo primero que hace David, el primer plan que hace David, que es de hacerle un banquete a Urías y le dice que tome ese día libre y se vaya a dormir a su casa y se vaya a dormir con su esposa. Todos conocemos la historia de que ese primer plan fracasó. Al día siguiente, cuando ve David que su plan fracasó, David hace algo terrible. David emborracha a Urías con la intención de conseguir que ya ebrio, al menos estará en su casa. De esta manera, así lo voy a llevar a su casa. Él va a ir a su casa borracho. De nuevo, el plan de David fracasó. Fracasó el plan de David. ¿Qué hacer ahora? El primer plan fracasa. El segundo plan fracasó. A la tercera son la vencida, piensa David. Y David idea un plan terrible, macabro, un plan satánico. Ideó un plan que implicaba cometer un pecado aún mayor que los anteriores. Un pecado lleva a otro pecado. Un pecado llevó a otro pecado. Ustedes recuerdan que la primera vez David solamente vio.
vio a Betsabé, comenzó a observarla, a mirarla, después la codició. Y la codicia de David lo llevó a cometer adulterio. Ahora David idea un plan, que un pecado aún mayor que los anteriores. Mandar a matar a Urías, a un hombre bueno, a un hombre fiel, por encubrir su pecado. Y de esa manera tuvo éxito. Urías cae en el campo de batalla. Y de esa manera David transgredió premeditadamente el sexto mandamiento de la santa ley de Dios. Qué dolor y qué pena. Un hombre que dice la Biblia que tenía el corazón conforme a Dios. Qué dolor y qué pena. Pero a pesar de eso, a pesar de lo que David, es cierto que lo que hizo David hirió profundamente el corazón de Dios, porque el pecado daña el corazón de Dios, el pecado hiere el corazón de Dios. Pero a pesar de todo, Dios amaba a David y Dios tenía que hacer algo por David. Entonces David, Dios envía al profeta Natán. Pregunto, ¿amaba David a Dios? David lo amaba con todo su corazón. Ahora, entonces, ¿por qué si lo amaba tanto a Dios, cometió esos pecados tan terribles? No siempre, amigos y hermanos, nuestro pecado es por falta de amor a Dios. No siempre nuestro pecado es por falta de amor a Dios. No siempre nuestro pecado es el resultado de un abierto desafío a la voluntad de Dios. No siempre. Pecamos no necesariamente porque queremos pecar. Muchas veces pecamos simple y sencillamente porque somos débiles. La carne es débil. Y el diablo está al acecho. Pecamos porque nuestras fuerzas flaquean. Por eso usted tiene que tener cuidado cuando está atravesando por alguna situación delicada. Cuando está atravesando por un problema, ten cuidado, porque el diablo va a aprovechar de meterte a la mente la idea de que tú tienes que hacer algo, y lo que el diablo te está indicando va a ser algo que no le va a agradar a Dios, que va a estar en contra de la voluntad de Dios, de los principios de Dios, y los principios de Dios no están en venta. No importa por el problema que esté atravesando, sé fiel. Sé fiel a Dios. Pecamos porque nuestra naturaleza humana se nos impone. Pecamos porque interrumpimos nuestra relación con Dios, y el diablo se aprovecha de eso y nos ataca y nos encuentra desarmado, como encontró desarmado a David. David olvidó su responsabilidad de ir al campo de batalla y comenzó a pasearse en el terrado de la casa real. Él podía hacerlo, era su palacio, pero en ese momento Dios lo quería en el campo de batalla. Y David cometió un pecado terrible. La segunda pregunta es muy importante. ¿Es posible ser felices mientras desobedecemos al Dios que amamos? Usted y yo sabemos muy bien que es imposible. Usted sabe la respuesta. Es imposible ser feliz mientras desobedecemos al Dios que amamos.
No, usted no puede ser feliz cuando ama a su esposa y usted la está engañando. Usted no puede ser feliz de esa manera. Cuando David le falló a Dios, cuando David ocultó su pecado, David estaba sufriendo un dolor espantoso y terrible. Mira qué dice la Biblia, el Salmo 32, versículo 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor, mi alegría, mi encanto se volvió en sequedades de verano. David no tenía paz en su corazón, porque el pecado te quita la paz. David estaba mal, no tenía descanso. 12 meses luchando. David no tenía paz. No podemos ser felices jamás. Nos sentimos como miserables cuando le fallamos al Dios que amamos. Mira, hace poco, me llamó una mujer, estando en Florida, me llamó por teléfono una persona y me dijo: Pastor Ariel, quiero desahogarme con alguien. Y aquí le dije: estoy a tus órdenes, mi querida hermana. Una hermana, esta persona, una hermana en la fe espiritual, una mujer líder. Y entonces esta señora me dice: Pastor, necesito desahogarme, no puedo más. Tengo que confesarle algo que solamente Dios sabe. Mi iglesia no lo sabe. Mi pastor no lo sabe. Mis hermanos en Cristo no lo saben. Pero yo quiero desahogarme y le estoy llamando a usted para que oremos juntos. Y aquella mujer me dice, le pregunté: hermana, ¿qué le está pasando tan grave? Y entonces aquella mujer me dice: pastor, hace 12 años yo cometí un error, un pecado espantoso, terrible. Y no tengo paz. Y no tengo paz. 12 años sufriendo. David tenía 12 meses sufriendo. 12 meses sufriendo tenía David. Aquella señora tenía 12 años sufriendo. Pero como le estoy diciendo en este sermón, el cristiano tiene a un Dios, al Dios verdadero, un Dios perdonador, un Dios amoroso que te ama, que a pesar de todo te sigue amando. Mientras David daba vuelta en la cama, desesperado, Dios tenía un plan con David. Dios llama al profeta Natán y le dice a Natán que vaya a visitar a David. Esa historia la encontramos en segunda de Samuel, capítulo, creo, 11. Segunda de Samuel, capítulo 12. Segunda de Samuel. Ve a visitar a David. Y Natán, yo me imagino que cuando Natán va a visitar a David, cuando Natán ve a David, lo saluda con respeto, se saludan con respeto. Natán saluda con respeto al rey y David saluda con respeto al profeta Natán. Comienzan a platicar, a hablar.
Y Natán le cuenta una historia. Una historia que tú que me estás escuchando conoces muy bien. Y David se enoja. No es justo lo que ese hombre ha hecho con su amigo. Ese hombre merece la muerte. El pecador merece la muerte. Tú y yo merecíamos la muerte. Pero el Dios de amor, después que nosotros le hemos fallado a Dios, después que nos hemos burlado de Dios, hemos hecho cosas terribles. A pesar de todo, Dios te sigue amando. Tenemos que tener mucho cuidado con el pecado, porque tarde o temprano el pecado te alcanzará. Y cuando el pecado te alcanza, te va a doler mucho. Te va a doler mucho. Es tiempo de parar. Y entonces Dios envía a Natán. Y cuando Natán le dice a David, David se enoja. Ese hombre merece la muerte. Tú eres ese hombre, David. Y yo me imagino que David se queda con la boca abierta. Pero David dice algo extraordinario. Escuchen qué dice la palabra de Dios. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Pequé contra Jehová. David declara su pecado, confiesa su pecado, pero no solamente confiesa su pecado, porque de nada sirve. Hay personas, Judas confesó su pecado. He pecado entregando a una persona inocente, dijo Judas, pero Judas no permitió la ayuda a Dios. Gracias a Dios que David permitió la ayuda. He pecado. David confiesa su pecado y se aparta. Mira qué hermoso es este versículo 13. ¿Por qué Natán va a visitar a David? Natán no va con un librito, con una vara, a disciplinar a este hombre. Natán no fue para humillar a David ni avergonzarlo. No lo hizo para castigarlo, porque Dios, hermano, no castiga. Dejémonos a un lado esa idea. Jamás no pensemos en esa idea de que Dios es un Dios castigador. Dios es un Dios de amor. El que castiga es el pecado. El pecado te castiga. Dios no se va a apartar de mí porque yo haya cometido adulterio. Dios no se apartó de David. El problema es que yo me puedo apartar de Dios por ir en pos del pecado. Natán no fue allí para castigar a David, ni siquiera no fue para llamarle la atención, sino para decirle a David, para llevarle la noticia, la grandiosa, la bendita noticia a David. Ustedes recuerdan cuando Adán y Eva se escondieron y Dios le dice, lo llama y le dice a Adán, Adán, ¿dónde está? Adán se esconde asustado porque piensa que wow, mi padre me va a castigar. Se escondió de Dios y Dios venía a resolver el problema. Dios, desde que David confesó su pecado, dice el versículo, y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás, ya has sido perdonado. Amigo, tú ya has sido perdonado. No sufras más. Vete y no peques más. Ya tú has sido perdonado. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron.
Todas son hechas nuevas. Venid a mí, estemos a cuenta, dialoguemos, dialoguemos, dice Dios. Ya Dios te ha perdonado. ¿Qué tú debes hacer? Seguir adelante de hoy en adelante, de hoy, a partir de hoy, seguir adelante con fe y valor. Que tú estás atravesando por este momento por un problema, tómate de la mano de Dios. Sigue adelante en el camino. Escuchará una noticia del cielo que te va a decir: yo estoy contigo, yo te voy a ayudar, tu problema tiene solución. Querido amigo y querida hermana, mis amigos y hermanos, a pesar de todo, Jesús nos sigue amando. Quiero terminar diciéndote esto. Los problemas y obstáculos son parte de la vida. Siempre han estado y siempre estarán. Muchas personas no saben qué hacer con ellos. Se turban, se paralizan y dejan que los problemas los agobien, los ahoguen. Los problemas de la vida a muchos dejan postrados, pero a muchos otros les pueden ayudar a triunfar. Que con la ayuda de Dios, el problema que tú estés atravesando, toma hoy la decisión, tomado de la mano de Dios. A pesar de que tú tienes un problema, tú puedes llegar a la cima, al otro lado del río Jordán, a la tierra prometida, porque Dios, a pesar de todo, te sigue amando. Dios te bendiga, Dios te cuide, Dios te ama. Bendiciones. Amén. Amén, amén. Amén.